Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos con Acciones. El día de hoy estoy, nuevamente con Steve y con Antonio. Bienvenidos a este espacio para conversar un poco sobre la cultura financiera, romper algunos mitos, ¿no? Y en el episodio anterior, en el primer episodio, nos quedamos al final con cierto tema por tocar, que es el tema del ahorro, ¿no? Hablamos muchísimo a grandes rasgos sobre cómo es nuestra relación con el dinero, un poco cómo afrontar esos gastos hormiga del día a día. Y ahora sí, la idea es hablar más sobre el temido ahorro, ¿no? Que al inicio da mucho miedo, pero para empezar, creo que una pregunta que podría abrir bastante conversación es, ¿cuál ha sido su relación con el dinero, ¿no? O sea, la primera vez que uno recibe un sueldo o una propina, normalmente se valora más, creo, cuando ya es un trabajo propio, ¿no? No sé cómo la ven. ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, nuevamente hola Fío, gracias porque este programa en verdad sí genera bastante contenido muy accesible, muy cercano y al final rompe ese esquema de que en realidad el tema financiero o el tema del dinero es un tema complejo, lo cual no lo es. Yo quiero te voy a contar una historia que en realidad la cuento solamente a puertas cerradas, porque es una historia que sí me genera o sea, es una historia donde me acuerdo clarito, yo tenía unos 7 años, donde fue una experiencia del dinero que podía haber sido salvada si es que hubiera conocido algo básico, algún ahorro, ¿no? Y entonces, te lo voy a contar sumamente resumida, pero digamos es bien interesante. Yo tenía 7 años y mi mamá es una mamá como que siempre mandaba a comprar Coca-Cola. En ese edificio, era un edificio de 6 departamentos, tenía un amigo gordito, que le llamamos el gordito, un güey, ¿no? Claro. Sí, no, el chisme todo el mundo tiene el chato, el gordo, ¿no? Entonces, el gordito era sumamente buena gente, pero se moría de miedo de mi mamá, porque mi mamá tenía mucho carácter. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, estábamos jugando y nos mandan, chicos, vayan a comprarla en Coca-Cola como para la comida. Exacto. Sí, nos da creo que en esa época 3 soles, ¿no? Una cosa así, 3.50, Ajá. una Coca-Cola de litro y medio. Vamos y la compramos, todo perfecto, vamos a la tienda de abajo, salimos con la Inca Cola, le digo, oye gordo, llévala tú porque como que no sé, llévala tú, man, ¿yes? Y estábamos entrando al edificio y el gordo se tropieza y se cae y se reventó la Inca Cola. La de vidrio, época. La de vidrio, la de vidrio, no, la de vidrio, vidrio. O sea, entre el escándalo, la reventada, toda la cosa. Ajá. Y yo le digo, gordo, ¿qué hacemos? Mi mamá te va a devorar. O sea, te va a comer, pero enterito. Blando. Y él temblando me dice, no, por favor, Steve, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo gestionamos esto? Digo, "Pucha, gordo, no sé. Mira, yo tengo la suerte que siempre he sido un poco creativo con estas cosas del recurseo. Entonces le digo, hagamos una colecta, hermano. Y me dice, ¿cómo vamos a hacer una colecta? Yo soy de Santa María, tú eres de Marca, ¿cómo vamos a hacer una colecta, no? Yo, no se me ocurre otra cosa, o sea, o limpiemos carros, dos, tres carros, oye, con dos, tres carros limpiamos y ya sacamos, no sé, los 3 soles, ¿no? Claro. Y me veías a mí, el gordo es, digamos, hasta ahora, yo creo que ya no, ¿no? Pero en esa época sumamente tímido y me veías a mí haciendo la colecta para los niños del Marcan, toda la Te cosa. creo. Y la gente en verdad me miraba y se reía porque no tenía ni siquiera una latita, ¿no? Y le decía, por favor, 30, 50 A centavos. los Bueno, 350. escúchame, nos hemos demorado entre eso y él limpiando carros tranquilamente 1 hora y media. Ah, pero al toque. No tan al toque, imagínate en paralelo, ¿no? Solo bajaban a comprar la gaseosa, además, ¿no? O sea, la historia de mi mamá que está haciendo esa hora y media. Claro. Entonces, ¿yo por qué te lo cuento y por qué lo relaciono mucho al dinero? Porque, claro, si yo hubiera tenido mi chanchito, Mm, o él hubiera tenido su chanchito del ahorro, quizás los 3 soles hubieran sido muy. Oye, gordo, sabes que voy a subir, voy a reventar, te voy a prestar mis 3 soles, no me hace volver cinco, ¿no? Pero, interés. claro, claro, obvio, ¿no? Pero no lo teníamos, entonces generó todo este estrés que a esa edad es ese estrés, ¿no? De que, oye, la mamá te va a sacar la mugre, no sé qué cosa, pero yo creo que se puede solucionar, ¿no? Entonces, para mí la relación con el dinero es cómo alivianar el estrés. O sea, son estrés que yo no tenía ni considerado que romper una botella de Coca-Cola podía generar tanto estrés, ¿no? Por el tema del dinero, porque en relativo es poco, pero yo te diría que esa es una historia bien importante y ya me pone en perspectiva de que siempre es mejor tener un guardadito porque hay cosas que se pueden escapar de la mano. Claro, como la Coca-Cola del gordito. Escucha. ¿Tú qué tal, Antonio? Bien, no, gracias nuevamente, súper divertido e interesante estar acá. Y bueno, Steve me ha regresado a la infancia. Eh, yo tengo una historia un poco diferente, pero que también me deja ciertos aprendizajes, ¿no? Me acuerdo que
mis papás me empezaron a dar, ya no me acuerdo si en quinto o sexto grado de primaria, una propina para ir al colegio y para comprarme lo que quisiera en el El kiosco, kiosquito. ¿no? En el kiosquito. Era algo como 10 soles a la semana, ¿no? Y me acuerdo que más o menos a mí lo que más me gustaba del kiosquito era que vendían una hamburguesa con papas al hilo, ¿no? Y que costaba 2 soles 50 y un vasito de gaseosa que costaba 1 sol 50, ¿no? Entonces total era un menú de 4 soles más. Claro. Entonces, dado que tenía 10 soles, más o menos me alcanzaba para 2 veces por semana, ¿no? Entonces, mi gran decisión era qué días, cuál de los 5 días, cuáles dos iba a Te das poder tu usar. lujo, tu Me lujo. daba mi lujo, ¿no? Pero la verdad que siempre terminaba o gastando casi todo, ¿no? Pero luego, como ya mirando hacia atrás, digo, ¿por qué? Que mi mundo era ir al colegio, consumir ahí, regresar a mi casa y luego no sentía que tenía ninguna, o sea, no tenía un para qué, no tenía un para qué ahorrar, ¿no? Ya conforme fui avanzando, ¿no? Fui avanzando ya hacia secundaria, tercero, cuarto y media, pues empecé a tener otros gustos, ¿no? No sé, me acuerdo de la época de los Discmans, ¿no? Quería mi Discman que costaba, no sé, $20, ¿no? Y yo seguía, ya, bueno, ya no me daban 10 soles, tal vez me daban 20 en esa época, ¿no? Entonces yo decía, ok, ahora empieza a hacer sentido ya no gastarme los 20 sino 10 y 10 soles semanales, bueno, en Wow. X semanas me compro mi Discman, ¿no? Y creo que eso lo relaciono a tener metas, ¿no? Metas de ahorro, o sea, un para qué. Porque cuando tú tienes un mundo muy limitado y solo estás centrado en el día a día, en satisfacer algo de inmediato, te va a costar mucho más ahorrar, ¿no? Pero si empiezas a decir, oye, hay un para qué sacrifico hoy? Porque humanamente es bien difícil sacrificar el presente. No es parte de la naturaleza sacrificar el presente. Pero cuando hay algo en el futuro que te genera mucha emoción, o al menos que realmente valoras, como yo en ese momento valoraba mucho tener la música que me gustaba, porque además era casi la única forma de tenerla en una época cero digital. Entretenerte, ¿no? Y entretenerte, ¿no? Exacto. Y además como que, oye, mira, ¿no? Era un Claro, tema de con tus conversación con amigos. tus patas, Ah. ¿no? Ya yo tengo el último, ¿no? Entonces, entonces, para mí esas son de las primeras experiencias con el dinero, ¿no? Y esas algunos aprendizajes. Chévere, pero ambos se remonta como a ¿por qué no ahorré? O no, como que en un primer momento. Así comienzas. Así comienzas, ¿no? O sea, se puede evitar, ¿no? Pero normalmente comienzas con el golpe, algo que te trae la realidad, algo que comienza a generarte, decirte, oye, ¿esto se pudo prevenir? Sí, claro, ¿no? Hay herramientas, hay facilidades. El día de hoy, ya el nivel de educación financiera, o sea, está como educación de varios sectores, está a disposición básicamente de interés propio, ¿no? Oye, voy a ir a YouTube a verme un curso de tal cosa, voy a ir a ver cursos de finanzas personales sumamente básicos. Hay, como en todo, un montón de contenido, pero creo que son estos espacios, un poco lo que conversábamos, ¿no? En la previa, que esto puede, digamos, acortar curva de aprendizaje, ¿no? Soltar las cosas más relevantes que puedan realmente decir, oye, ok, hay 10 cosas que puedo hacer, pero con una o dos al menos ya me manejo tranquilo, ¿no? Voy a reducir mi estrés, voy a ser mucho más precavido y mucho más enfocado en metas, ¿no? Porque eso es crucial también en el tema de finanzas personales y en general yo creo que como propósito de vida, uno tiene metas para todo, ¿no? Claro, claro, justo lo que hablábamos el episodio anterior, que es siempre buscar un para qué, ¿no? El tema que a mí, Sí. yo me quedé es, haz tu vision board, pero con un presupuesto acompañado, ¿no? Con un Excel acompañado. Y con esto, o sea, a mí me sale un poco el tema de empezar a ahorrar es un hábito, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay mucha gente en Perú o en Latinoamérica en general o en el mundo en general, o sea, no llega a fin de mes, ¿no? O sea, su sueldo no llega a fin de mes, muchas obligaciones, tal vez a temprana edad, ¿no? Diferentes situaciones. Entonces, existe ese como cejo de, pucha, no llega a fin de mes, ¿cómo voy a poder ahorrar? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos atacar esa realidad que la vemos en el día a día, ¿no? Entonces, ahí no sé qué opinan. A ver, creo que primero hay que ser bien, bien conscientes de que diferentes personas enfrentan diferentes dilemas, ¿no? Exacto. Hay un grupo de la población que literalmente gana cierta cantidad de plata y la tiene que gastar en sobrevivir ese día, para él y su familia. Ahí Claro. creo que no hay mucho que hacer. O sea, más allá de que las personas ojalá puedan ir superando ese umbral, ¿no? Y recién luego podrás hablar de ahorro, ¿no? Pero por un momento vamos a poner eso en el cajón y vamos a hablar como de personas que sí ya empiezan a cubrir más allá de sus gastos personales. Creo que ahí el principal factor es el psicológico, ¿no? O sea, es
y un poco lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Em, el ser humano va a tender a querer un disfrute casi inmediato, ¿no? Claro, la utilidad del presente es más. Y no cabe duda que la tecnología ha traído muchas cosas buenas, pero creo que también eh, ha hecho que la inmediatez esté más presente en el día a día, ¿no? Yo ponía un ejemplo hace poco a mis hijos, a mi hijo mayor, que él ve sus dibujos en YouTube, ¿Cuántos ¿no? años tiene? 5, ¿no? Entonces él ve, y él ya busca sus dibujos y los ve cuando quiere, las veces que quiere. O sea, cuando quiere, cuando le doy permiso, pero me refiero a que el programa que le gusta lo puede ver 10 veces ahí. ¿Quién está ahí? Yo le decía, cuando yo era chico, Claro. ¿no? Tenía una hora al día donde pasaban el dibujo o el programa que me gustaba, me soplaban media hora en comerciales de la hora que duraba y hasta el día siguiente, con suerte, porque habían cosas que las daban cada 2 días. Entonces, esa inmediatez del presente creo que es una traba más al ahorro, ¿no? Entonces, creo que la dificultad viene principalmente por eso y creo también porque no se habla suficiente de la relevancia de guardar para el futuro, ¿no? Yo creo que sí es un componente psicológico y un componente ya más educacional, si tuviera que ponerlo en dos grandes buckets, ¿no? Sí, yo complementando un poco lo que dice Antonio, quizás es interesante solamente entrar a lo que tú mencionaste al comienzo de la parte de gente que tiene recursos escasos. Hay una estadística bien interesante porque mucho se escucha de que son las mujeres que ahorran mejor que los hombres, son las mujeres que planifican mejor que los hombres. Y la estadística sí lo demuestra. Claro. ¿Ya? Ahora, mientras tú más bajas en los niveles socioeconómicos, te vas a dar cuenta de que esa estadística se fortalece aún más. Y es porque la mamá traza una meta. La mamá, cuando es madre por naturaleza, planifica ya a sus hijos por delante, ¿no? Y que lo que necesitan los hijos es, sobre todo, Mm. alimentos, sobrevivir. Totalmente. Entonces, lo poco que reciben lo administran sumamente bien. Créeme que hacen un presupuesto inconscientemente, pero llegan y hasta a veces de repente sobra, y milagrosamente 2 soles para darle el chupete, el caramelo, ¿no? Entonces, digamos, no, o sea, lo que quería un poco complementar con lo que decía Antonio es que no hay una limitante en realidad, ¿no? O sea, mira, y tú me preguntarás, oye, ellos han educado, han recibido educación, no necesariamente, ¿no? Simplemente es la experiencia y la situación, el contexto te lleva a eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso también, desde muy pequeña edad, mis papás se divorciaron. Entonces, el tema económico era muy, muy fuerte. Yo, a Dios gracias, siempre tenía buena educación, pero mi estilo de vida social cambió radicalmente cuando mis papás se divorciaron y fue a los 7 8 años. Claro, igual, sí. Típica familia de divorcio, ¿no? El papá controla la parte económica, la mamá no, te vas con la mamá para un tema emocional. Ajá. Pero a mí repercutió que al final yo dije, oye, acá el tema económico es un tema crucial. O sea, rompe matrimonios, rompe relaciones, rompe todo. Y lo otro es que te pone a un nivel de descontrol. O sea, yo en esa época no tenía control de nada. Era el control, mi papá, oye, haz esto, si no, no hay nada. Ah, bueno, ya voy a hacer eso, ¿no? Entonces eso es lo otro que creo que es importante. O sea, formar el hábito te va a dar un control, ¿no? Te va a dar un control para manejar situaciones que pueden ser situaciones familiares, situaciones personales, ¿no? Y ya luego, como consecuencia, alcanzar las metas que te estás proponiendo. Claro, y ahí cuando, o sea, una vez que ya, ok, creamos el hábito, estamos intentando ahorrar, no sé, un porcentaje de lo que nos ingresa, ya sea mensual, quincenal, o sea, ¿no? Eh, ¿Cuáles creen que son como las primeras trabas, o más allá de los sesgos que podamos tener de, pucha, estoy ahorrando 10 soles, ¿para qué voy a ahorrar 10 soles mensuales? ¿A qué me va a llevar eso? ¿No? O sea, ¿cómo ven ese punto? Ahí yo tengo como varias ideas y varias casuísticas, ¿no? Eh, claro, hay gente que ahorró 3 meses y dice, uy, justo lo que me faltaba para irme a ese viaje. Se acabó el ahorro, ¿no? Se acabó el ahorro y encima no fue suficiente y aparte de que se gastó los 3 meses del ahorro, se endeudó, ¿no? Con tarjeta de crédito. Entonces, claro, está bien que el viaje sea una meta, ¿no? Pero creo que antes entran conceptos como tu fondo de emergencia, ese que sí solo se toca en caso de que realmente pase algo grave, una enfermedad, Ajá, te quedes sin trabajo, ¿no? Y eso que sea prácticamente intangible, ¿no? Que no se pueda tocar, ¿no? Y luego ya puedes empezar a hablar de otros
como compartimentos de ahorros que puedan tener diferentes finalidades. Y no está... Las apps del banco te dejan como que tu chanchito, no sé si han visto, Sí, como sí, que le des un nombre, ¿no? Para mi viaje, sí, para educación. sí. Sí. Pero creo que hay que ir en orden, ¿no? Porque si tu primer ahorro se va en el viaje y tu segundo se Claro. va en el, no sé, en la cartera de $1,000, ¿eso realmente es ahorro o es un simplemente un consumo, que acumuló unos meses de Sí, no gastar, ¿no? O exacto. sea, es un consumo camuflado, ¿no? De cierta manera. Entonces, sí, yo creo que por ahí viene, ¿no? No sé qué has visto tú, qué casuísticas. No, de hecho que sí, y yo creo que la preconcepción de administrar tu dinero es que es difícil, ¿no? O sea, uno piensa como que, ¿cuántas horas le vas a dedicar? Ujú. ¿No? Pero es tan sencillo como puedes dedicarle 30 minutos, como si te afanas, le puedes dedicar 2, 3 horas. Estoy hablando al mes, ni siquiera a la semana, ¿no? Entonces, con que le metas 20, 30 minutos al mes, ya estás arriba de fácil el 60% de la población. O sea, por dar una estadística un poco exagerada, pero la verdad que muy poca gente lo hace, porque regreso al tema de que piensas que es difícil. No es difícil. Todo el mundo, yo creo que al día de hoy, sobre todo generaciones hasta los 50 años, saben manejar un Excel. El sencillo es comenzar a poner cosas muy elementales en un Excel. Lo otro, creo que es importante, como decía Tony, que no estamos acostumbrados a romper el pensamiento del hoy, ¿no? Todo es hoy, ahorita, no mañana. ¿Cómo me vas a hacer ahorrar De crédito fue aún Ujú. muy mal. tal cual? Sí. Entonces, si hay un trabajo, perdón, que es un poco más psicológico, ¿no? Entonces, me ha pasado con muchos casos donde veo ayudo a la parte de finanzas patrimoniales, pero el trasfondo es más psicológico, es como que no tiene claro de para qué, cuáles son los objetivos de vida personal, familia, ¿no? Entonces ahí sí entra salir del corto plazo, de las vacaciones, del año, ¿no? O los caprichitos y pensar en el mediano, que nosotros le llamamos mediano más allá del año, ¿no? Quizás el Claro. segundo, tercer año. Y ya a largo plazo es 5 años, Sí, ¿no? Entonces claro. una cosa, eso de ahí sí te va a formar un hábito, de decir, oye, voy a pensar en 3 dimensiones, ¿no? En, Claro. en 3 tiempos. Y ya con eso, una vez que haces ese trabajo, lo demás comienza a ser un poquito más ligero y te das cuenta y miras hacia atrás como todo en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos en la universidad o en el colegio, miramos atrás, oye, qué difícil es el colegio, ¿no? Claro. Y sí, ya, para mí levantarme a las 7 de la mañana es recontra difícil, de verdad, pero cuando ves, no era tan difícil, ¿no? Entonces era hacerlo, empezar, y quizás si necesitas un poquito de ayuda, tener un poco de acompañamiento, que también ayuda a, oye, vamos a sufrir juntos, Antonio, ¿no? Ayúdame tú, Sí, está ligero, sufrimos está juntos. ligero. Sí, 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 sí. Sí. O sea, me parece bien interesante. Yo creo que a la gente, a mí también, a todos los que estamos acá, nos va a interesar un montón los tips que nos puedan dar de he escuchado o se ve muchísimo de, no sé, a la gente que está entre 20 y 30 años tiene que tener ahorrado, se estoy hablando de cualquier cosa, Ujú, 10 sueldos, o sea, sin hablar de montos, ¿no? 10 sueldos, ujú. de 30 a 40, y yo no sé si esas son como cosas que hablan así por decir o realmente son cosas que ustedes ven que sí valen la pena tenerlos como recomendación, o cuánto el porcentaje, o sea, cuánto del 100% de lo que te entra mensual debería ir a ahorro y también, ¿no? El fondo de emergencia que comentaste, cuánto debería ser. O sea, eso sí me gustaría saber para que todos Mira, podamos tomar nota. es un súper buen punto. Lo que yo te diría es que si tú vas a empezar a ir al gimnasio o vas a empezar a cocinar y quieres empezar a cocinar, no vas a empezar intentando hacer un risotto Por en supuesto. lomo fino a 4 tiempos, ¿no? Vas a empezar con un arroz con huevo, pues, ¿no? Por supuesto. Y Sí, Flora. sí, lo mismo se aplica al ahorro, o sea, no le pondría como una meta desde el comienzo de 20%, sino es mejor más que cero muchos meses seguidos. Y ese más que cero eventualmente llegará, estoy seguro, o sea, si tú mantienes la consistencia, llegará a 10%, porque vas a mirar y vas a decir, oye, esto realmente está creciendo, esto está pasando, estoy progresando. El ser humano cuando ve que está progresando, ¿no? Y por eso todos estos apps que hacen seguimiento, el famoso Duolingo, No, que te pone metas, funcionan. vas a perder tu racha. No, vas a traer tu racha, literal, ¿no? Los Fitbits y todo, funcionan por eso, porque realmente te hace un recordatorio constante de que estás avanzando. Te vas a sentir mal si no Ajá, haces eso. y te hace sentir mal, te pone alarmas, entonces,
yo creo que hay que empezar de lo básico. Si ahorras cero, ahorra uno y varios meses seguidos hasta que tú mismo digas, no, lo que decía Steve, en verdad no era tan fácil, no era tan difícil ahorrar uno, ahora ahorro dos, y cuando no te des cuenta vas a estar en el 10%, 15%. Hablan entre 10 y 20, ¿no? Hablan en un fondo también entre 3 y 6 meses de tus gastos, ¿no? Porque yo creo que eso tiene mucho que ver con el mercado laboral. O sea, Claro. si te quedas sin trabajo, ¿cuántos meses podrías quedarte sin trabajo, ¿no? O recolocarte, pues. Teniendo en cuenta todos tus gastos. Exacto, una media, pues, de 3 a 6 meses, creo que es razonable para recolocarse, ¿no? Entonces, en esa época estás sin ingresos fijos, creo que por ahí vienen las estadísticas, pero de nuevo, o sea, es mejor tener un mes de fondo de emergencia que gastarte ese mes en el viaje, ¿no? Entonces, es por ahí, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Yo quizás complementaría que hay que aprovechar la tecnología que tenemos al día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú preguntas los números, ¿no? Las fijas, y sí existen varias fijas, por ejemplo, existe el 50-30-20, que Sí, sí. 50 es como tus necesidades, el 30 puede ser más como las cosas de ocio para el año y el 20% largo plazo. Existe ese umbral que es muy conocido, que es entre el 10 al 20%, que debería ser lo saludable, ¿no? El otro que dice Tony también es muy importante. Si tú, aunque sea, metes $10 mensuales o semanales y no los ves, ya se comienza a formar lo que tú mencionabas, Figo, que es el hábito, ¿no? Entonces el hábito también es importante saber que hay dinero que no lo vas a ver hoy, no lo necesitas ver hoy, lo vas a ver de acá a 10, 20 años, ¿no? Ahora, si tú me preguntas a mí cómo yo lo manejo, y creo que es la manera que a mí me ha funcionado, es por objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo entre 20 a 30 años y tengo un ideal de hacer una maestría afuera, voy a tener que meter eso como una meta y voy a tener que ahorrar para eso eventualmente, ¿no? Ahora, ya si tú tienes, no sé, 40, 50, o un poco menos en realidad, para darle más margen de tiempo, ¿no? De 30 a 40, quizás ya eres más, o sea, piensas un poco más las cosas, el envejecimiento y dices, Mucho más a futuro. Mm. la Claro. jubilación, ¿no? Entonces ahí sí tú ya puedes pensar en la jubilación. Uy, ese es Entonces, otro tema. exacto, y ya comienzas a invertir para eso de ahí, ¿no? Entonces, la verdad que yo lo manejo así, depende del contexto, trato de, oye, veamos, porque tampoco te sirve tener, honestamente, hay gente que me dice, ay, ya, Steve, yo tengo metas para todo, tengo 20 metas, digo, Ujú. hermano, o sea, Claro. 20 metas, o sea, claro, o sea, no vas a poder cumplir ni siquiera las 5 porque vas a procrastinar, porque vas a ver 20 y vas a decir por dónde giro la rueda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ya que te suelta la fija, lo que yo haría, lo que yo hago. ChatGPT, versión gratis, ¿no? Escríbele. Dame las 5 claves para poder hacer mis finanzas personales como hacen los expertos. Y te va a soltar el 50-30-20, te va a soltar Ajá. los parámetros. 5 cosas. Entonces, ese sería mi consejo para agarrar algo fijo, ¿no? ChatGPT, por favor, dime cómo puedo hacer 5 puntos clave, por favor, ¿no? No le digas, por favor, que consume energía. Sí, contigo energía. Sí, pero dame 5 cosas claves que tengo que cambiar hoy en mis finanzas personales que sean muy sencillas. Y te vas a dar cuenta que te van a dar 5 teóricas a la vena y con eso ya empiezas. Porque la idea, como dice Antonio, ¿no? Es empezar, así sea con $1, $10 o 10 soles, ¿no? Claro, Es, también conforme van aumentando tus ingresos, vas aumentando tu ahorro. Totalmente. Debería, ¿no? La mayoría lo destina más al consumo que al ahorro, pero bueno, es la idea, ¿no? es la idea y yo creo que en verdad es mucho ya la experiencia, lo que uno está viviendo en el camino que te hace cambiar. Yo tengo muchos amigos de mi promoción que yo los veo ahora y con ellos, o sea, hago diversas asesorías o sea, patrimoniales, pero familiares en realidad. Yo me imagino, digo, hermano, o sea, tú, chulo, o sea, nada que ver, mañana, ¿qué pasó? Mañana, no, que ya, o sea, el hijo, ¿no? O sea, la familia, he escuchado esto, lo otro, y yo sé que, y entonces, claro, Toma conciencia, exacto. claro. Sí. Pero es ahora. Es claro, completamente, completamente. Y, o sea, yo sé que hemos hablado bastante y creo que podemos ir, no cerrando, pero va a tomar tiempo este bloque que es las fijas, ¿no? Hemos hablado de las fijas ahorita, pero 3 puntos claves para cerrar. ¿Cuáles son las 3 fijas para ahorrar? Más allá de todo lo que hemos hablado, 3 cosas con las que nos quedamos ahorita. Para mí, una fija es que el ahorro no puede ser lo que te queda a fin de mes. Oye, qué El, interesante, hablemos el, de eso. el ahorro no puede ser lo que te queda. Si es lo que te queda, se hace muy difícil. Entonces,
una fija y algo muy práctico al nivel de ChatGPT. Si a ti te pagan en el banco A, ábrete una cuenta en el banco B, que no lo usas nunca, recibes tu sueldo y manda lo que tengas que mandar. Decir, Bueno. son 10 soles, $10 y no lo veas, olvídate. Y esa tarjeta, hablando del acompañamiento, dásela a tu mejor amigo, ¿no? Y que te la guarde, ¿no? No me la des nunca. No me la des nunca, compadre, a menos que me veas en emergencias, ¿no? O lo que fuese. Pero es la técnica de lo apenas llega, es más, hasta automatizas en el banco, es súper fácil Claro, hacer débito automático. débito automático a tal cuenta y chau, ¿no? Es muy bueno. Y si le agarras la constancia, de repente lo que va a subir es el monto, ¿no? Claro. Mes a mes, pero para mí esa es una fija. Yo te pongo la fija que creo que la mencionamos también la vez pasada y es clave para este tema del ahorro, es comenzar a ver, comenzar a monitorear. Entonces, tienes que poder hacer como una especie de diario, que se llama, es el diario de los gastos. Entonces, es clave ingresos y egresos, aunque sea, no tienen que ser exactos al 100%. Empieza escribiéndolos, ¿no? Y comienza a mirarlo, a verlo, a ver cómo va la situación semana a semana, mes a mes. Y te vas a dar cuenta que de repente en 6 semanas que lo has hecho, ya tienes una visibilidad de decir, wow, oye, en verdad estoy haciendo esto mal, esto lo puedo mejorar. Oye, me sobraba dinero, ¿no? Y eso ahí es, ¿qué hago con ese dinero que me sobra? Claro, No me ¿qué haces sobraba. con ese dinero que te sobra? Si es que te sobra. Lo mandas igual a la cuenta. ¿Qué harían ustedes? Yo lo mandaría. Hasta que aprendas ya es otro capítulo, ¿no? A invertir y todo. Ah, Bueno, otro. por ahora tienes que alejarlo de tus manos. Ese es como que Al hecho de vivir sacártelo, situación. sí, sí, sacártelo de enfrente, sin duda. Sí, no, o sea, apartarlo y hacer algo muy, muy básico, muy de meter un depósito a plazo, un fondo mutuo ultra conservador, o sea, algo que digas al menos está ahí, ¿no? Sí. Ya está guardado, está apartado. A veces eso también ayuda, ¿no? O sea, el hecho de tenerlo en una cuenta separada en el depósito a plazo o en un fondo mutuo, porque ya no lo ves, ya no está tan tangible en tu cuenta, ¿no? Entonces, eso también Sin duda. es un elemento clave, o sea, ver y apartarlo. Exacto. Ujú. Claro, ese es otro capítulo enorme que tenemos y ya tengo mis ahorros, ahora cómo me rinden, ¿no? Eh, Y bueno, la tercera, si quieren, y acá hablamos de las tentaciones del gasto, ¿no? Hay una regla práctica que dicen la regla de las 24 o 48 horas, que es básicamente pasas por un centro comercial y ves el típico eh, zapatos de 500 soles que no necesitas, que te encantan. hermoso. Dicen que no lo compres y que esperes 48 horas y después 48 horas revalúas si realmente todavía los quieres, ¿no? O sea, como que si realmente los quieres, ok, significa que realmente te van a dar mucha utilidad y ok, de repente Aplica vale la para pena, todo, dice, aplica ¿no? para Pero todo. probablemente cuando lo hagas sostenidamente, muchas de las cosas realmente no las querías, ¿no? Solo viste la oferta y te pareció, uy, 60% de descuento, ¿no? ¿Por qué no me lo llevo, no? Seguro ya no, nunca más va a estar este precio, que es totalmente falso porque Mente, pero juegan con tu mente, o sea, está hecho para eso, ¿no? Entonces, nada, yo creo que sí, hay que tratar de evitar las tentaciones, ¿no? Al comienzo, sobre todo. Al comienzo es importante. sí, súper bueno. Sí, o sea, y quizás creo que lo estamos poniendo muy en concreto, ¿no? O sea, no es un tema, no es un tema difícil, ¿no? Es un tema de empezar. Hay maneras de empezar como hasta ciegas, ¿no? ¿Y qué pasaría si ahorro $10 semanales? Y te ves terminas el mes y te quedaste bien, ¿no? Oye, qué genial, ¿no? Pero nuevamente yo creo que si me tengo que quedar con la fija es el poder ver para poder tener control y con ese control comenzar. El llama de la tentación es control sobre ti mismo, ¿no? Sobre tu impulso, que somos impulsivos en querer Totalmente, sí, comprar. impulsivos. Vemos algo que, y no sé si les pasa a ustedes, pero siempre que ves algo, justo eso es carísimo. Que debería tener unos gustos Sí, sí, más sí. tranquilos, ¿no? Entonces, es eso, es poder ver para controlar, ¿no? Eso yo creo que es una fija muy importante que existen herramientas tan elementales como un Excel, ¿no? Para poder comenzar a hacer tu rutina y no necesitas más allá de 20 minutos al mes para poder hacerlo. ¿Por qué digo al mes? Porque en 4 semanas, así le metas 5 minutos semanales, ya estás arriba. En 5 minutos por lo menos has barrido gran parte de tu semana. No toma mucho tiempo. Claro, claro. Cada uno debe encontrar su forma de ordenarse, ¿no? Bueno, iba con eso de las fijas. En cuanto a los hábitos, ¿cómo los cambiamos? ¿Cómo cambiamos los hábitos no sé,
ya no caer en estas tentaciones, ¿no? O sea, algo más a largo plazo, digamos. Yo ahí sí te voy a meter todo el tema psicológico porque en verdad el tema de finanzas, yo te diría que es un 20% números, 80% manejo mental, ¿no? Manejo mental no significa ya que todos estamos locos, no, somos locos, ¿no? Pero sí tenemos rasgos naturales muy comunes, todos somos impulsivos, todos hemos pasado por esos mismos momentos. Entonces, la experiencia manejando estas situaciones te va a ayudar a cambiar el hábito. Tú me dices, Steve, tengo un hábito de comprarme siempre todo lo que veo de colores rosado, me encantan, ¿no? Me encanta. Entonces, todo lo voy a comprar. Ya, escúchame, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que te comprases todas las semanas esto de acá. ¿Eso cómo cambiaría tu vida? ¿Cambia para bien? ¿Cambia para mal? ¿Cómo te sientes tú con eso rosado? No, tienes razón, Steve, ¿sabes qué? ¿Verdad? Y ahí vamos haciéndote pensar, porque es un tema ya, nuevamente, me ha pasado en consultorías donde me dicen, "A ver, hermano, esto fue una terapia con mi psicóloga, ¿no? O sea, no, es que le digo, honestamente, muchas de las veces en temas de tus metas, en temas de tus planes de ahorro, está el tema de que hay algún trasfondo, que algo te está afectando emocionalmente, alguna inestabilidad familiar, algo que se tiene que descubrir para poder aterrizarlo mejor, planear mejor y hacer una mejor estrategia. Eso es lo que yo diría, para poder cambiar un hábito. Sí. Para mí, algo que en general me ayuda es tener, o sea, facilitarme la vida, ¿ya? Y no solo aplica con la plata. De hecho, se me ocurren ejemplos de, oye, estoy comiendo muchas comida chatarra, muchas papitas, Lay's, no sé. No las compres, pues, no las tengas cerca. O sea, Básico. no las tengas cerca. Claro, O es una sea, compra mensual. porque, claro, uno dice, no, las tengo ahí, pero yo tengo fuerza de voluntad, la verdad. No es verdad. O sea, Como el sábado en la noche. sí, no es verdad. Estás ahí, ese día te dio flojera cocinar porque estás cansado y le metes papitas Lay's con pan, lo que sea. O sea, lo más fácil, ¿no? Entonces, o quieres empezar a hacer deporte. eh, y creo que por eso también triunfan tanto los modelos tipo colectivos, CAO, ¿no? No, Porque ya no es solo ir a hacer deporte, es ir a conectar con gente, a pasarla bien, vas formando una especie de comunidad. Por eso la gente que va a CAO, a Ciclo, todos estos, o sea, ves que van siempre, sí, ¿no? Porque están generando, ese es un sistema. sí. Es un Los clubs sistema, de runners también. los clubes de runners. Ajá. Entonces, claro, si voy a correr solo, y a mí me pasaba cuando intentaba correr, al menos para mí, qué aburrido, ya yo solo con mi vida, Con tus audífonos. con mis audífonos, no, pero de ahí empiezas a buscar otros deportes donde conectas con gente, donde hay algo más que el deporte, pero al final terminas haciéndolo. Claro. Yo creo que es lo mismo con el dinero, ¿no? Oye, no sé, creo que Steve puso un buen ejemplo, ¿no? Oye, vamos a hacer una competencia, ¿no? ¿Quién ahorra más porcentaje de su sueldo este mes, ¿no? Ya, Como la tu típica patas, de ¿no? bajar de peso. Como la Más, ¿no? exacto, son sistemas. O sea, al final son sistemas, ¿no? Son sistemas, son incentivos. Algunos pueden ser gamificados, ¿no? O sea, que tienen algo de juego por dentro o comunidad. O sea, yo creo que hay que ayudarse lo más posible. Como decía Steve, la tecnología también está a disposición para ayudarte, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda mucho. Sí. Y algo que dijo ahorita Tony que se me vino a la mente es un poco lo que mencionábamos al comienzo, ¿no? Todo está disponible ahorita, o sea, como tú dijo, ¿no? Perfecto. Todos los programas están disponibles ahorita. Ujú. Todo el tema educativo de finanzas personales, si uno quiere incursionar, está ahí. Ahora, ¿qué es lo más difícil? Nuevamente, y creo que lo que acaba de mencionar Tony es hacerlo solo. Es difícil tomar esa decisión de hacerlo solo, necesariamente. Si tienes pareja, usualmente cuando ya la pareja comienza a ver las partes financieras, funciona Muy mejor. interesante, ¿no? Sí, Cómo se complementan porque ya comienzan a pensar los dos entre el cuestionamiento. Cuando uno está solo, a veces como peleas que también. no Ujú. tener También. discusiones, ¿no? Entonces, esa parte de ahí, al día de hoy también el mundo ha cambiado. Y más que el mundo, porque en realidad creo que en Estados Unidos y en países desarrollados hay una cultura muy avanzada a nivel de educación financiera. Incluso allá existe un esquema donde pagas a una especie de personal finance, ¿no? O sea, que te ayuda a ordenar tu vida y tu familia. Acá, ahora en Latinoamérica, se está viendo cada vez más, ¿no? Entonces tienes, oye, voy a pagar por un curso de educación o voy a pagar por alguien que me eduque, pero me acompañe ejecutando, ¿no? Viendo las cosas, acortándome la curva, haciéndome lo más divertido, ¿no? O sea, haciendo estas estrategias donde de repente me parece un consejo perfecto, ¿no? O sea, hacer un juego, una trivia de, oye, ¿quién ahorra más? En un mes, nomás, en un mes, ¿quién ahorra más? Claro. Y luego el siguiente juego es, ya, ¿y ¿dónde lo inviertes? ¿No? Y entonces comienzas a hacer comienzas a jalar la pitita. Todo de bolsa todavía. Divertido. Total. Literal. Sí, sí. Eso creo que es algo que no se daba
y que creo que es importante comunicarlo al día de hoy, ¿no? O sea, hay alternativas para que este tema de finanzas personales sea mucho más accesible. De hecho, espacios como el de acá, ¿no? De NUAM, y no solamente este espacio, sino mucho de lo que se hace es poner información de una manera mucho más cercana y sencilla, ¿no? Porque hay muchos beneficios. O sea, el mercado de capitales trae muchos beneficios para hacer planes de ahorro, para hacer planes de inversión, entre otras cosas, ¿no? Claro, perfecto. Justo nos dejas ahí picando con Justo. el tema para un siguiente episodio. Buenísimo. Así que nada, muchísimas gracias. En verdad ha sido súper divertido hablar hoy día. Me he reído mucho. Espero que todos también. Y nada, no sé si algún consejo final, alguna palabra final para ya cerrar con este episodio. O sea, mi consejo final es que empieces con lo que sea. O sea, empieza por poco, no te pongas metas súper demasiado ambiciosas que Abrumante. abrumantes, que finalmente terminen siendo más una excusa para no empezar, Ujú. ¿no? Como todo en la vida empieza de lo más básico. Si puedes compartirlo con alguien, yo creo mucho en los grupos de soporte para empezar las cosas y sistemas. Para mí eso, con eso cierro. Sí, y creo que al final es romper el tabú, ¿no? Las finanzas, el manejo del dinero no es difícil. Es como cualquier cosa nueva, obviamente va a demandar algo de esfuerzo, pero es un esfuerzo que al final se vuelve muy sinérgico y juega mucho a tu favor. Empezar ahora cambia totalmente el juego en el manejo del dinero. Si tú no empiezas, te va a costar. Pero una vez que ya comenzaste a ahorrar $10, o lo que sea, te comienza a cambiar este peso que tú dices, oye, qué tan lejano es hacer. Oye, me encantaría ser como Antonio, que maneja sus finanzas de una manera brillante. Todos podemos hacerlo. Al día de hoy, o sea, todo eso que antes no estaba a disposición está a disposición. Incluso hay gente que te acompaña, ¿no? Nuevamente. Entonces, yo creo que no hay excusa real para no hacerlo. Creo que hay muchas de las razones que son las que hemos venido conversando, que son importantes para poder hacerlo. Y al final es, mira, si tú quieres manejar tu estrés, tienes que controlar tu vida. Y para controlar tu vida, lastimosamente, todas las vidas dependen del manejo del dinero. Entonces, creo que ese sería mi cierre. Estos espacios a mí me encantan Sí, súper bueno. y son bien divertidos. La verdad que las historias han sido geniales. Qué bueno. Gracias. Bueno, nada, muchas gracias, muchas gracias. Ya nos vemos en el siguiente episodio, así que ya saben, a todos los de la oficina, a fin de año se olvidan del amigo secreto y empezamos con el reto de quién ahorra más. El amigo ahorrador. El amigo ahorrador. Él da lo real. Listo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos con Acciones.